Un saludo para todos los que nos acompañan. En primera instancia nos gustaría emitir un agradecimiento al Grupo de Ciencias Forenses que nos ha permitido ser partícipes de este evento y hacer extensivas hacia ustedes nuestras experiencias desde Cuba. El tema que atañe a nuestra investigación es la prueba de ADN en el proceso penal cubano. La investigación criminal es la base esencial para la determinación de los hechos más relevantes en la comisión de un delito, motivo por el cual se recurre a la aplicación de la genética forense como técnica más acertada, pues esta permite identificar al autor a través del cotejo de las muestras de ADN, toda vez que ésta es única en cada persona. Como hemos dicho anteriormente, la genética forense es empleada para identificar al posible responsable mediante el cotejo de muestras de ADN. Pero, ahora bien, ¿qué es la genética forense? Para comprender en qué consiste la genética forense, se debe primeramente conocer qué es el ADN como elemento esencial para la identificación de las personas. El genoma es el conjunto del material genético de una especie. Este se encuentra constituido por ácido desoxirribonucleico, o ADN, y otras moléculas, contenidos en estructuras llamadas cromosomas, localizadas en el núcleo de las células, conocido como ADN nuclear, pero además el ADN también tiene localización extranuclear en las mitocondrias, lo que se conoce como ADN mitocondrial. Su estructura consiste en dos largas cadenas de unidades llamadas nucleótidos, de los cuales hay 4 tipos, de acuerdo a la base que contienen: adenina, guanina, citosina o timina. La secuenciación del genoma humano y los desarrollos ulteriores han demostrado que la extensísima variabilidad genética del ser humano ocurre principalmente en el ADN, que no es utilizado por las células para codificar la fabricación de proteínas, lo que hace que cada ser humano tenga una constitución genética única e irrepetible, excepto en el caso de gemelos monocigóticos, los cuales son genéticamente idénticos y genéticamente indistinguibles. La identificación genética se realiza mediante el análisis del ADN de una muestra biológica que contenga células de un individuo, vivo o muerto, ya sea obtenida directamente o a partir de células recogidas del ambiente, mediante la sangre, saliva, cabello, restos óseos, etc. Sin embargo, el análisis del ADN por sí solo no permite realizar la identificación genética de una persona, sino que es necesario cotejar ese ADN con el de muestras de ADN de referencia, es decir, que se hubieran obtenido de esa misma persona en vida o de personas que puedan ser parientes biológicos del proveedor de la muestra. La genética forense trabaja con vestigios biológicos de un ser humano u otro ser vivo que pueda ser analizado por una técnica en el laboratorio, todo lo cual nos permite comprender que esta es una subdisciplina de la genética humana, cuyo campo de acción es la identificación genética de las personas o sus derivados biológicos. Y de acuerdo con la definición que sostiene el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses, la genética forense es el análisis de los polimorfos responsables de la variabilidad genética en la población humana, aplicados a problemas judiciales. Hoy en día se ha consolidado como una herramienta de indudable utilidad en el quehacer diario de los tribunales de justicia, dando respuesta a los retos que se plantean desde el ámbito judicial. Puede contribuir a la identificación de personas en el marco de las políticas de prevención y persecución del crimen, la determinación de lazos de parentesco en el marco de procesos civiles, la identificación de restos de personas desaparecidas como consecuencias de conflictos armados o desastres naturales, y también la identificación de víctimas de violaciones a los derechos humanos o al derecho internacional humanitario, y la identificación de personas en el marco de procesos de restitución de la identidad. Aunque todos los seres humanos compartimos el mismo ADN,
que codifica para las mismas proteínas y los mismos caracteres, se puede identificar a una persona a partir de ADN mitocondrial y los polimorfismos. Los polimorfismos son una aparición simultánea de aleolos en una población que tiene variaciones para ciertas posiciones. Describe cambios en el ADN y son conocidos como polimorfismos de secuencia y polimorfismos de longitud. De ahí que el análisis de un determinado número de estas secuencias o fragmentos permite identificar a una persona con una probabilidad muy cercana al 100%. El análisis de los polimorfos de una persona o el del ADN de una persona permite indicar, por lo menos teóricamente, que los vestigios hallados en la secuencia del crimen o en la propia víctima coinciden prácticamente con los obtenidos del inculpado, siempre que procedan de la misma persona. Las posibilidades de identificación de una persona mediante su ADN son superiores en grado sumo a las permitidas por cualquier otra técnica existente en la actualidad. Por tales motivos, se ha convertido en una de las herramientas más precisas para la identificación de individuos y es utilizado por miles de laboratorios. En la actualidad, muchos son los países que cuentan con laboratorios forenses públicos, a partir de la trascendencia que ello implica para la investigación penal, lo que sin duda alguna tiene un gran impacto en la identificación de los presuntos sospechosos de hechos delictivos, pues constituye o contribuye también a esclarecer errores judiciales por los que se ha declarado culpable a personas inocentes e identificar los restos de víctimas de catástrofes y atrocidades masivas. Favorece también a la investigación biológica de la paternidad y otras relaciones de parentesco. En Cuba, a diferencia de otros países del orbe, no existe una base de datos y tampoco cuenta con una regulación específica que norma el procedimiento para tomarle muestras a los sospechosos. La dispone el propio instructor de la investigación y si el acusado se niega, es obligado, y aún así cuando se obtiene un resultado, se aprecia como irrefutable, sin que existan márgenes de dudas. De lo anterior, se deduce que la prueba de ADN suele considerarse como infalible cuando el resultado es coincidente. Sin embargo, este es un criterio muy categórico que es susceptible de evaluación, pues si ciertamente se ha convertido en una de las herramientas más precisas para la identificación de individuos, al mismo tiempo la información contenida en el ADN de cada persona es sumamente sensible, motivo por el que urge determinar cuáles son los elementos que influyen o pueden influir y que deben ser valorados para llegar a la convicción de cómo acontecieron los hechos y quién es el autor, lo que resulta de la libre valoración de la prueba.